Bueno chicos, empezamos. Seguimos con reumatología a las 2 de la tarde un lunes, segunda parte. Bueno, me pidieron que esta clase de cómo seguir un paciente con lupus, traté de hacerlo por ahí un poco más amistosa, pero bueno, no es un tema tampoco que sea tan fácil y es bastante extenso, así que bueno, hice lo que pude. Como bien saben ustedes, el lupus es una enfermedad inmunomediada, es multisistémica, es crónica, se asocia a mayor riesgo de muerte y tiene algo que se llama daño acumulado, sobre todo a nivel renal, lo que significa que cada vez que un paciente hace una recaída en algunos órganos, sobre todo en el riñón, se va acumulando daño y el colchón que tiene el paciente para resistir una próxima recaída es cada vez menor. Algunos datos de epidemiología, esto también ya lo saben, tiene una incidencia de 15 a 30 cada 100.000 habitantes y una prevalencia de 200 cada 100.000 habitantes, lo que le da una prevalencia más o menos, como para que tengan en cuenta, de 2 pacientes, de 2 cada 1.000 pacientes, de 2 cada 1.000 habitantes, perdón. Así que, si bien es raro, hay bastantes pacientes que pueden ver en la práctica, lo deben haber visto ustedes en consultorio, en internado y en la guardia. La edad, como bien saben también, está entre 30 y 49 años, lo que se caracteriza por ser en edad reproductiva. Hay pacientes más jóvenes y hay pacientes más grandes, pero el grueso de la población está en esa franja. Hay predominancia clara del sexo femenino, con una relación 9:1, y contrario a lo que por ahí uno creería, lo más común es que sean pacientes no caucásicos, sobre todo afroamericanos, afro-latinoamericanos, afrocaribeños y en menor medida asiáticos. En cuanto al tratamiento del lupus, los objetivos que se plantean es la sobrevida a largo plazo, disminuir al mínimo posible la actividad de la enfermedad, evitar el daño de órgano, minimizar la toxicidad por drogas, mejorar la calidad de vida y educar al paciente también en cuanto a su rol en el manejo de la enfermedad y tomar decisiones en conjunto. El diagnóstico en ocasiones es dificultoso, hay múltiples escenarios clínicos, siempre está apoyado por el laboratorio, y tengan en cuenta que siempre hay que excluir otros diagnósticos que son enfermedades mucho más frecuentes. Yo acá les dejo 3 casos clínicos para que tengamos en cuenta, si bien no es de seguimiento, digamos la clase está orientada más al seguimiento, creo que de todas formas el diagnóstico es importante porque hay muchos pacientes que tienen o sobrediagnóstico o infradiagnóstico. Así que yo les presento acá 3 casos clínicos. El primero de una mujer de 35 años con dolor abdominal y pleurítico, que se le diagnostica policerositis, tiene fiebre también, tiene rash cutáneo, tiene reactantes de fase aguda altos, leucopenia, pero FAN negativo. Vamos a ver después si esta paciente se puede diagnosticar como lupus o no. Otro caso de una mujer de 43 años, que está asintomática, tiene FAN positivo, un anti-DNA positivo, con un complemento un poco disminuido y una orina completa normal. Acuérdense que está asintomática. Y por último, un hombre de 50 años con diabetes tipo 2, un Hashimoto, tiene fiebre, leucopenia, un FAN positivo alto título, poliartralgia, reactantes de fase aguda altos, insuficiencia renal y una proteinuria de 1 gramo litro. Si hay algo que nos gusta a los reumatólogos es dar corticoides y hacer criterios de diagnóstico. Ustedes también lo saben esto. Los últimos que aparecieron de lupus son los del 2019, que son de ACR EULAR, que son las 2 organizaciones más grandes por ahí que nuclean a todos los reumatólogos del mundo y que hacen las guías diagnósticas y terapéuticas más importantes, que a diferencia de los que estaban en 2012, si se los acuerdan acá en este gráfico, no sé si se ve del todo bien, son los del medio, han ido cambiando a lo largo del tiempo. Los del 2019 tienen esta característica que son ponderados. Ponderados significa que se les da un número o un valor a cada dominio y la sumatoria de eso llega a un score final y que si es de 10 o más, el paciente clasifica como lupus. Esto está hecho sobre todo para entrar en trial clínicos, en estudios, pero de todas formas lo usamos en la práctica clínica y es lo más cercano a un diagnóstico digamos, generalizado que tenemos, o por lo menos para darle un poco más de validez científica. Como les decía, el diagnóstico se hace con 10 puntos o más,
lo importante acá es que el FAN hoy en día ya es un criterio excluyente, o sea, el paciente que tiene FAN negativo, como habíamos hablado en la otra clase, de 1,80 o menos, hoy en día ya no clasifica para lupus. Esto es importante porque a lo mejor han escuchado alguna vez, antes se hablaba de lo que era el lupus FAN negativo. Hoy casi está totalmente desterrado esto, si bien es un poco polémico la cuestión, ya el FAN positivo es un criterio prácticamente excluyente para entrar en el lupus. Una vez que tiene el FAN positivo, vemos después los criterios aditivos. Fíjense que hay diferentes dominios, el constitucional, la parte hematológica, con lo que ya sabemos, leucopenia, trombocitopenia, hemólisis de origen autoinmune, manifestaciones neuropsiquiátricas, mucocutáneos, serositis, la parte musculoesquelética, la parte renal. Sí o sí hay que tener un criterio clínico de todos estos dominios, aunque sea uno, y cumplir con alguno de los otros o varios de los otros que son los inmunológicos. Los anticuerpos antifosfolipídicos, cualquiera de los tres que conocen, el complemento bajo y los únicos anticuerpos a los que se les da importancia hoy en día. Antes se les daba más importancia el anti-RO, el anti-LA, anti-RNP, etc. Y hoy en día es anti-DNA y el anti-SM, son los que más especificidad tienen. Entonces, teniendo en cuenta el primer caso, que podría clínicamente ser tranquilamente un paciente con lupus, fíjense que ya al estar con un FAN negativo, hoy hace muy difícil su diagnóstico. Si bien existe la posibilidad, entra en un territorio un poco polémico, pero las grandes chances de que hoy en día sea muy difícil de clasificarlo como lupus. La paciente del medio, la mujer de 43 años, fíjense que si bien tiene un FAN positivo, anti-DNA positivo, complemento levemente disminuido, que son dos datos importantes para un diagnóstico de lupus, está asintomática, así que no cumple ningún criterio clínico, por lo que tampoco tendría lupus, por lo menos en este momento. Este es uno de los tipos de pacientes que les había comentado previamente que sí hay que seguirlas a lo largo del tiempo y tiene potencialidad de transformarse en lupus de acá a 2 o 3 años. Esto lo van a ver en consultorio y no hay que hacer absolutamente nada, solamente seguirlo. Sobre todo en un anti-DNA que es tan específico, ¿no? Tal cual, exacto. Ese anti-DNA es lo que la verdad le da muchísima chance de tener en algún momento. Y por último, el hombre de 50 años, fíjense que tiene muchos datos como para sumar criterios, tiene fiebre, tiene leucopenia, tiene un FAN alto, las poliartralgias, lo que piden en verdad suele ser poliartritis, pero bueno, también es un dato interesante. Tiene insuficiencia renal con proteinuria de 1 gramo día, fíjense que la proteinuria también suma puntaje. Bueno, cuento corto, si uno suma los puntos de cada uno de este paciente, le da 9 puntos. De todas formas, aún así, si clasificara por encima de 10 puntos, duden de este tipo de pacientes. Es raro un lupus en hombres, un FAN positivo puede aparecer en contexto del Hashimoto, la proteinuria puede aparecer en diabetes tipo 2. Por ahí ustedes, al ser clínicos, tienen más chance de separar un poco las aguas y pensar en otros diagnósticos diferenciales que por ahí un médico especialista en otra patología. Así que tengan en cuenta que hay criterios nuevos, siempre duden del diagnóstico de lupus, se hace mucho diagnóstico erróneo de lupus en otros centros, y a veces también nos pasa a nosotros, porque el diagnóstico definitivo por ahí lo suele dar más el seguimiento a lo largo del tiempo. Puede ser lupus hoy y de acá a 3 años parece cualquier otra enfermedad. Esto como para que sepan un poquito más de enfermedades asociadas al FAN. Lo habíamos hablado un poco en la otra clase, pero esto para que tengan en cuenta. Fíjense que el lupus activo en el 98 a 100% tiene FAN positivo, por eso ese 2% que queda ahí boyando es lo que se hablaba antes como lupus FAN negativo, que es un concepto, como les decía, bastante polémico hoy en día. Hay pacientes que están en remisión, que tienen FAN negativo, así que es posible que esos lupus FAN negativos pueden haber estado catalogados así como en remisión en su momento, es una posibilidad, no en todos. Otras enfermedades que están relacionadas a FAN positivo, la esclerodermia, la artritis reumatoidea, fíjense los porcentajes, el síndrome de Sjögren, la enfermedad mixta, el lupus inducido por drogas, en un 80-95% de FAN positivo,
la polimiositis, dermatomiositis, etc. Y esto por ahí lo que más le va a interesar a ustedes. Fíjense que una tiroiditis de Hashimoto, una enfermedad de Graves, una hepatitis autoinmune o una colangitis biliar primaria o cirrosis biliar primaria, en un porcentaje importante tienen FAM positivo, al igual que en otras infecciones virales como el Epstein-Barr, el HIV, la hepatitis C, el parvovirus y algunas otras enfermedades bacterianas como la sífilis y esto que es endocarditis subaguda bacterial, y algunas enfermedades, sobre todo las linfoproliferativas y síndromes paraneoplásicos, y algunas otras como la enfermedad inflamatoria intestinal o la fibrosis pulmonar intersticial. En cuanto al seguimiento en sí del paciente con lupus y los controles ambulatorios, no hay algo que diga, digamos, que esté estandarizado, es decir, cada cuánto tiene que citarse el paciente, cada cuánto hay que hacerse estudios, pero tengan en cuenta los siguientes tips, por lo menos, siempre es, digamos, a criterio de médico, y tengan en cuenta la actividad que tiene el paciente, o sea, si está activo o si es un paciente que crónicamente está en remisión. Los pacientes que están en remisión, por lo menos, tendrían que venir 2 veces al año al consultorio para hacer un análisis clínico y hacer un análisis de laboratorio. Los pacientes en moderada actividad, acá es más difícil poner un tiempo estandarizado, pero unos 4 o 6 controles anuales como mínimo. Y los pacientes en alta actividad directamente no son pacientes que uno vaya a seguir tanto en el consultorio, sino que inmediatamente los manda por guardia o por internación. En cuanto a la medición de la actividad, hay varios patrones. Hay pacientes que tienen flares, o lo que se conoce como recaídas, que son intermitentes, que van de flare en flare, y el periodo entre una recaída es un periodo de remisión. Hay pacientes que están crónicamente inflamados o activos, y hay pacientes que están con una enfermedad adyacente, que es lo que buscaríamos en todos los pacientes, que es como crónicamente en remisión. Clínicamente, esto nada más como para que lo recuerden, hay un montón de posibilidades digamos, de manifestaciones que hay que buscar, en piel, en la boca, pensando en úlceras, en los pulmones, corazón, el abdomen, parámetros de sangre, riñón, etc. En cuanto a la artritis del lupus, tengan en cuenta que es muy difícil que vean hoy este tipo de pacientes, tienen que tener varios años de evolución y una enfermedad muy agresiva, de todas formas lo ven, y es muy difícil que lo diferencien por ahí de una artritis reumatoidea, de tipo de mano, pero son muy similares, tienen esta desviación de los dedos hacia el borde cubital. Esto se llama artropatía de Charcot, y a diferencia de lo que sería la artritis reumatoidea, si tienen una placa de manos, es que van a ver una artritis que no es erosiva. En la gran mayoría de los casos, de todas formas está descrita la forma erosiva. Si uno ve la radiografía acá, sobre todo acá en la parte metacarpofalángico, ve que el hueso parece como estar indemne. Esto es porque predomina el componente de la tenosinovitis. Entonces, al inflamarse el tendón, adopta este cambio, digamos, en la alineación, y no depende tanto de daño en el hueso de por sí. En cuanto a la piel, bueno, saben que hay un montón de manifestaciones, es algo que hay que buscar sí o sí. Hay formas agudas, formas subagudas y formas cutáneas crónicas con predominio de manifestaciones más cicatrizales. Esto sí, si uno lo ve, bueno, ya el diagnóstico del lupus es un poco más fácil o más claro, pero también se presta a un montón de diagnósticos diferenciales. En cuanto al laboratorio, esto lo hablamos en la otra clase, en cuanto a qué pedir, siempre hemograma, plaquetas, función renal, orina con hematíes dismórficos y proteinuria, siempre reactantes de fase aguda, el complemento con C3 y C4, el anti-DNA. Hay pacientes con lupus que no tienen anti-DNA positivo, es un grupo que está positivo y otros que lo tienen negativo. De todas formas, si les dio positivo en algún momento, es un parámetro que vale la pena seguir repitiendo para ver cómo se comporta a lo largo del tiempo, si esto sube o si baja, y eso va a tener que ver por ahí con el estado clínico del paciente y si está o no activo. En pacientes que da crónicamente negativo, no vale la pena repetirlo, a menos que aparezca algo nuevo, como por ejemplo la parte renal, sobre todo. Si hay alguna manifestación nueva, empieza con glomerulonefritis el paciente en una orina que tiene hematíes dismórficos, bueno, un paciente que sí vale la pena pedirle el anti-DNA.
El hepatograma se pide, sobre todo para hacer control de medicación, pero bueno, más allá de la rutina, el anti-DNA y el complemento son por ahí los que más nos sirven, al igual que los reactantes de fase 1. Esto ténganlo en cuenta para determinar estos parámetros que les dije, relacionados a si está en un flare o una recaída, o está en remisión. Acá yo les dejé en el flare cómo se comporta cada uno de estos parámetros. El C3 y el C4 bajan, aumentan las gamma globulinas, que son de tipo policlonal, la eritro y la PCR aumentan, el anti-DNA aumenta en cuanto al título, la proteína urea también, el hematuria también, las plaquetas, mientras más activo está el paciente, más chances hay de que estén bajas, al igual que el recuento de linfocitos, sobre todo, fíjense que no les puse leucocitos, sino linfocitos, que es lo que más se afecta en el lupus, y también más posibilidades de anemia o disminución de glóbulos rojos. Al revés que en lo que es remisión. Fíjense que le puse las flechas todas para el otro lado contralateral, digamos, de la recaída, y le puse un signo igual porque hay chances de que una vez que el paciente ya esté estabilizado, puede estar crónicamente con complemento bajo, pero estar igual que la última vez que uno lo vio y clínicamente estable, al igual que las gamma globulinas, puede estar crónicamente elevadas o bajas, pero están en valores similares a los anteriores. Eso es lo que le quiero simbolizar con el igual. Otra alternativa para medir la actividad del paciente, esto es muy útil, es una herramienta. Es medio compleja si uno se pone a ver la cantidad de parámetros que hay, pero hay aplicaciones para hacerlo, y si uno se acuerda de este nombre, SLEDAI, que es el nombre de esta escala, lo puede buscar en internet o en cualquier otra plataforma, y bueno, uno lo puede calcular muy fácil, usando todas estas características. Fíjense, los pacientes, esto sirve para determinar si el paciente está inactivo, cuando le da 0 o 2 puntos, si tiene una recaída leve, entre 2 y 4 puntos, si tiene una recaída moderada, o si tiene una recaída severa. Fíjense que 8 o más hacen una recaída severa, y los parámetros que están ponderados más altos en esta escala son los que por ahí requieren que el paciente llegue a la guardia directamente o internarse e incluso evaluar terapia intensiva. Convulsiones, psicosis, un síndrome orgánico cerebral, trastornos visuales, cefalea intensa, trastornos de los pares craneales, evento vascular cerebral, incluso algunos grados de vasculitis. Otros flares pueden ser incluso moderados, pero sumando varios puntos del otro. Por ejemplo, un paciente con trombocitopenia, que tiene úlcera en mucosa, un poco de alopecia y eritema malar, no es un paciente que haga falta internarlo, pero un paciente que lo vamos a ver por consultorio, va a sumar 4 a 8 puntos posiblemente, y es un paciente que nada más es posible que le haga falta hacer un cambio o aumento en la dosis de corticoides y no mucho más. Pero fíjense que si pasa los 8 puntos, tiene grandes chances de ser un paciente que uno vaya a tener por guardia y vaya a requerir internación. En cuanto a las complicaciones agudas y graves del lupus, yo les cito algunas que no se deberían pasar por alto y hay que buscarlas activamente, sobre todo cuando llega el paciente y dice tengo diagnóstico de lupus, o uno le cuenta su historia clínica. Si el paciente tiene PTI o una anemia hemolítica autoinmune, nefritis lúpica, manifestaciones del sistema nervioso central, vasculitis, un evento cardiovascular mayor, o un síndrome de activación macrofágica. Todas esas, digamos, cuadros clínicos hay que determinarlos, y son pacientes que requieren seguramente internación y grandes chances de terapia intensiva. Algo muy difícil de determinar es si un paciente está en recaída o está con una sobreinfección. Si uno tiene un paciente con lupus y empieza con manifestaciones nuevas, lo van a ver o ya les ha pasado, es muy difícil hacer el diagnóstico diferencial, y es el diagnóstico diferencial más importante. Es una recaída de las manifestaciones del lupus, o el paciente está sobreinfectado porque lo tengo con inmunosupresores y bueno, se agarró alguna otra infección que estaba dando vueltas. Por ejemplo, tuve una mujer de 40 años con nefritis lúpica hace 3 años, un FAN positivo alto con un anti-DNA positivo, lo cual coincide con esa nefritis lúpica, que está en tratamiento actual con diclofenolato, sin corticoides desde hace un mes, inicia con fiebre diaria, rash cutáneo nuevo en cara.
si bien las grandes chances de esta paciente que sea una recaída de su enfermedad habitual, nunca descarten la posibilidad de que esa fiebre sea una sobreinfección o que tenga las dos cosas. A veces puede tener una recaída y una sobreinfección. Para diferenciar estas dos posibilidades, la verdad que no es para nada fácil y habitualmente nos lo da un poco el tiempo y un poco el tratamiento y la respuesta al mismo. Fíjense que en la recaída, como para tener algunos parámetros, esto es de la práctica cotidiana. El paciente va a tener cultivos negativos seguramente, grandes chances de que la procalcitonina sea negativa, va a tener una disminución clara del complemento, por lo menos comparado con los análisis previos, o si tenemos el primer análisis va a ser bajo, va a tener aumento del anti-DNA, seguramente aumenta la PCR, posiblemente no tanto por ahí como el eritro, va a tener hematíes dismórficos si hay algún compromiso glomerular, puede tener un empeoramiento de la proteinuria y no va a haber respuesta a antibióticos si se usan solos. En cambio, en un caso de sobreinfección, esto por ahí es más tangible, son pacientes que tienen un cultivo positivo, la procalcitonina da positiva, el complemento suele estar igual, no hay cambios en el anti-DNA, y lo que predomina es el aumento del PCR. Si bien la PCR puede aumentar en las dos situaciones, sobreinfección y recaída, es un poco más específico, si se quiere, de lo que es la sobreinfección. No es un dato para guiarse, en verdad, los pacientes hay que verlos con todas estas cuestiones al mismo tiempo y no tomar decisiones teniendo en cuenta un solo parámetro. Pero sí es algo que está descrito, que por ahí la PCR muy alta en un paciente con lupus hace pensar un poco más en una infección. No debería tener hematíes dismórficos, no puede haber proteinuria a veces con los pacientes cuando tienen fiebre, y son pacientes que responden a antibióticos. Otra cosa importante que me gustaría recalcarles es el tema de repetir o no el FAN. Si uno se pone a ver los pacientes por ahí con lupus en el hospital, va a ver que tienen 5, 6, 10 veces pedidos el anticuerpo antinuclear, y si bien la gran mayoría de las veces no hizo falta pedirlo ese estudio. Las variaciones de los títulos del FAN, una vez que dio positivo o que se diagnosticó el lupus, ya no tiene mucho sentido. O sea, un paciente que me dio un FAN 1 en 1280 cuando se hizo diagnóstico, la verdad no vale la pena volverlo a repetir en toda su vida. Por lo que no es un biomarcador. Si bien yo les dije que por ahí el FAN se va haciendo negativo si el paciente está en remisión, no es algo que valga tanto la pena o que sea tan lineal como ver el complemento o el anti-DNA para ver si el paciente está activo o no. El FAN puede estar... Ya está, tal cual. Si ya me dio positivo una vez, ya está. Lo que, si da negativo y uno tiene alta sospecha de FAN, de LES, perdón, en un paciente o empieza con síntomas nuevos que parecen de lupus, es un paciente que, bueno, vale la pena pedirlo al FAN de nuevo. O cualquier otra patología autoinmune, no solamente el lupus. No quiere decir que yo tengo un FAN negativo hoy y de acá a 10 años no puedo desarrollar un lupus tranquilamente. Y lo mismo con los anticuerpos tipo N, o sea, el anti-RO, el anti-LA, el anti-RNP, el anti-SM. Lo ideal es solamente solicitarlo si aparecen síntomas nuevos de alguna patología autoinmune definida. Y nada más pedirlo, ¿se acuerdan con lo que yo les había dicho? Cuando el FAN es positivo, nada más a estos. Por ejemplo, uno tiene un FAN 1 en 1280, como esta paciente que les había hablado previamente al principio. Supongamos, esta paciente con FAN positivo y anti-DNA positivo. Está totalmente asintomática y de repente 5 años después, empieza con úlceras orales, tiene boca seca, ojo seco, y en ese momento por ahí los ENA, o sea el anti-RO, anti-LA, le habían dado negativo. Bueno, ahí puede valer la pena pedirlos de nuevo y ver si dan positivos, porque las enfermedades autoinmunes no son estáticas o lineales, digamos. Eventualmente va cambiando la sintomatología, van cambiando los anticuerpos y determinan, el anticuerpo es como que determina un poco la clínica que va a tener el paciente. A veces en FAN alto título, con sintomatología no típica de patología autoinmune, vale la pena repetir los N. Este es otro caso clínico, un paciente con artralgias, el primero, hace 5 años, y FAN negativo.
Actualmente empieza con alopecia, rash cutáneo y artritis en manos de un mes de evolución. Este es un paciente que, si uno se pregunta, ¿repetir el FAN y pedir ENA directamente después de eso? Este es un paciente que uno tendría una sospecha muy alta por ahí de alguna patología autoinmune, que a nivel clínico pretest, digamos, sería muy alto. Entonces es un paciente que por ahí uno se la puede jugar, pedirle el FAN y los ENA directamente. Digamos, no hace falta pedir FAN, esperar una semana hasta que esté el resultado y pedir después el resto de los anticuerpos. Este es un paciente que, si uno tiene la sospecha y es alta, puede pedir todo directamente. De ahí a que dé positivo o no, bueno, es otra cosa, ¿no? Pero clínicamente, en cuanto a sospecha, es un paciente como para pedirle todo junto. El otro paciente del caso clínico es un paciente con FAN positivo alto título, también hace 5 años, con los ENA negativos, siempre estuvo asintomática, inicia con boca seca y ojo seco en los últimos 3 meses, y un episodio de parotiditis que mejoró con corticoide inyectable. Este es un paciente que, nuevamente, en cuanto al FAN, es discutible ver si hace falta pedirlo de nuevo, porque ya lo tenía positivo desde antes. Ahí ya empieza a jugar un poco el tema de, en cuanto a nosotros como reumatólogos, si tenía un patrón de tal tipo o no. La verdad que es poco importante eso, o por lo menos no va a ser diagnóstico tan claro, pero sí sería importante este paciente, si le dio los ENA negativos y empezó con síntomas nuevos, como les había explicado previamente, bueno, es un paciente para repetir todos estos anticuerpos. Claro, exactamente. Un paciente que tenía un FAN positivo y, como les había hablado previamente, son esos pacientes que aparece el anticuerpo antes como preclínico y eventualmente aparecen los síntomas. Bueno, otra cuestión importante en cuanto al lupus, y esto lo pueden hacer también ustedes por ahí cuando lo vean en consultorios, las intervenciones no medicamentosas, protección solar, este es un buen dato para tener, por lo menos acordarse este número, el protector solar 55 o más, siempre lo preguntan los pacientes con lupus, o por lo menos hay que hacer hincapié porque grandes chances de que la paciente con lupus no respete esto o no le dé mucha importancia y esté expuesta al sol todo el día. El sol puede gatillar una recaída tranquilamente, es uno de los factores a tener en cuenta. Hay que evitar la exposición directa o la reflejada al sol. En cuanto al ejercicio, lo ideal es hacer ejercicio isométrico, es lo que más evidencia tiene, tipo hacer planchas, sentadillas, abdominales estáticos, todo eso es lo que más se beneficia al paciente porque es mejoría sobre todo de fuerza. Suspender el hábito tabáquico, el tabaquismo también tiene chances de presentar, de empeorar un cuadro clínico o gatillar una recaída. En cuanto a la dieta, esto es también una pregunta clásica por ahí que hacen los pacientes en el consultorio, pero no hay mucha evidencia al respecto de esto. Con cambios dietarios no va a haber una mejoría en los parámetros clínicos o de laboratorio. Sí, esto sirve a aumentar un poco las calorías durante las reactivaciones. El paciente tiene un poco más de déficit calórico ahí, así que hay que suplementarlo un poco más. Hay que disminuir las calorías totales en pacientes que por ahí están con dosis altas de glucocorticoides para evitar el sobrepeso y la obesidad. Poca evidencia de los suplementos multivitamínicos, otra pregunta clásica de cualquier paciente, si hace falta o no tomar vitaminas. En verdad, si la dieta es correcta y es variada, no hace falta para nada un multivitamínico. Control de sodio, sobre todo en los pacientes renales crónicos o con corticoides crónicos. Y la vitamina D también, si se puede suplementar por dieta, y si no, digamos, por fuera. Completar el esquema de vacunas. Estas son las que debería tener cualquier paciente con lupus, incluso no estando muy inmunosuprimido con dosis altas de corticoides. Se supone, como tiene potencialmente la capacidad de estar inmunosuprimido, habría que dejarlo un paciente ya inmunizado para hepatitis B con sus 3 dosis y medir anticuerpos después, para el neumococo con la 13 valente y la 23 valente, HPV en caso de las mujeres para edad reproductiva, los hombres, antitetánica, la antigripal anual y la de COVID, que actualmente ahora ya se habla de 4 dosis, porque son pacientes, sobre todo los que están inmunocomprometidos. Y evitar en los pacientes que están con medicación inmunosupresora las vacunas a virus vivos, como fiebre amarilla, varicela y la triple viral. Como intervenciones no medicamentosas también, en cuanto al embarazo, esto como para hacer una clase aparte directamente, pero algunos datos que me gustaría que sepan.
Lo ideal es que la paciente no se embarace estando en una crisis. Esto pasa o cuando está en un periodo de alta actividad. Lo ideal es que no suceda. Hay más riesgo de outcomes negativos para el feto en caso de los pacientes que se embarazan en estos periodos. Está contraindicado el embarazo en tratamiento con metotrexato, que es abortivo, igual que el micofenolato, la leflunomida y la ciclofosfamida. No hay riesgo para hidroxicloroquina y azathioprina, que son dos medicamentos que tienen habitualmente los pacientes con lupus. Abordar como embarazo de alto riesgo, esto es importante, potencialmente muy grave el embarazo, y hay otros embarazos que realmente se comportan muy bien y no tienen nunca una recaída. Es muy variable esto, al contrario de, por ejemplo, los pacientes que tienen artritis reumatoidea, que parece que durante el embarazo están completamente en remisión en la gran mayoría de los casos. Los pacientes que tienen anti-RO y anti-LA positivos tienen mayor riesgo de alguna complicación fetal, y esto es relativamente común, se les da aspirina a partir de las 12 semanas, con o sin anticuerpos positivos para SAF en los pacientes embarazadas con lupus. En cuanto a la anticoncepción, lo ideal es el DIU. Los anticonceptivos con estrógeno solamente se deben usar en pacientes con anticuerpos para SAF negativo. Acuérdense que la asociación entre lupus y SAF es muy común, y siempre los de bajas dosis. Hay que evitar los parches de estrógeno a toda costa, y tengan en cuenta esto que les dije, que está contraindicado los anticonceptivos con estrógeno o progesterona en pacientes con SAF. En cuanto a los tratamientos, un pantallazo nada más. Esto sí se puede hacer, lo puede hacer cualquier médico en consultorio que vea a un paciente con lupus recién diagnosticado, que está bien claro que tiene lupus. Debería empezar inmediatamente con hidroxicloroquina, independientemente si está activo o no. Si el paciente, no sé, le encontraron lupus por unas artralgias, tiene todos los anticuerpos, tiene alguna úlcera oral y no tiene gran cosa, o sea, tiene como una recaída leve, como les había hablado del SLEDAI, de 1 o 2, es un paciente que de todas formas se beneficiaría del uso de hidroxicloroquina. Se usan 5 miligramos kilo día, que es básicamente entre 200, o la pastilla viene de 200. Se usa una en pacientes por ahí de 40 kilos y dos juntas en pacientes por ahí de 80 kilos. Y dosis intermedias que van de, en verdad, por cómo se parte la pastilla, 200, 300 o 400. Es algo aproximado y siempre redondeando para arriba. Glucocorticoides si hace falta también en la dosis menor posible. Dosis de 8 miligramos de deltisona son más que suficientes, por ejemplo, para un paciente con artritis, y de ahí para abajo. Si son artralgias nada más, se pueden usar dosis menores, como 4 miligramos, etc. Es recontra artesanal esto, y básicamente te lo da un poco la experiencia, pero no pasa nada con tener un paciente un mes, 2 meses con 8 miligramos de deltisona, así que no le tengas miedo hasta que lo vea por ahí un especialista si les parece que lo requiere. En cuanto a los tratamientos específicos, nada más para que sepan, corticoides está, como lo ven, en absolutamente todo, menos en el Raynaud, para cualquier manifestación de cualquier dominio. Después hay otros tratamientos que son mejores o tienen más evidencia para cierto dominio, como por ejemplo la artritis, se usa más metotrexato, leflunomida y esto que se llama belimumab. En nefritis lúpica, ciclofosfamida, tacrolimus, micofenolato. En piel también se puede usar metotrexato. Sistema nervioso ya está más restringido, ciclofosfamida y rituximab. Hematológico, como deben haber visto, son corticoides, rituximab y a veces gamma-globulinas. Y en cuanto a Raynaud, son bloqueantes cálcicos, sildenafil y en algunos casos bosentan si es muy severo. En cuanto a las patologías crónicas derivadas del tratamiento, esto está descrito el hartazgo en verdad, de los glucocorticoides y todas las manifestaciones que tienen. Hay que estar atento a esto, al aumento de peso, al aspecto cushingoide, a cambios en la piel, cambios cardiovasculares, el medio interno, metabolismo, etc. En cuanto a los otros tratamientos, y lo que deberían estar atentos es, por ejemplo, la hidroxicloroquina tiene riesgo de una retinopatía por depósito de la hidroxicloroquina, que recién aparece a los 5 años de uso ininterrumpido. Así que si uno le da hidroxicloroquina a un paciente que sabe que tiene lupus, sepan que es dosis dependiente, así que el paciente mínimo va a tardar unos 5 años para tener digamos, un depósito suficiente para causarle síntomas. Así que otro motivo para no tenerle miedo a esta medicación.
Y sepan también que la inmunosupresión que causa la hidroxicloroquina es muy baja, digamos, no es un medicamento que se asocie con que vaya a tener una neumonía o un síndrome gripal o una infección urinaria, etc. A corto plazo. No es como un corticoide o no es azatioprina. La ciclofosfamida sí tiene más riesgo de cáncer de piel, y sepan que sí produce esterilidad. La azatioprina puede producir citopenias y trastornos medulares, como así también hay riesgo de neoplasias hematológicas, lo mismo que para el micofenolato. En cuanto al metotrexato, poco se usa en el lupus, pero también en algunos pacientes lo deben haber visto. Tiene riesgo de daño hepático y de citopenias, así que por eso es que le hablaba del hepatograma cuando uno valora un paciente con lupus. El rituximab, también mucho riesgo de citopenias e hipogamaglobulinemia, y el belimumab tiene algo de riesgo de infecciones, pero la verdad que es un medicamento muy bien tolerado y con muy pocos eventos adversos y un perfil de seguridad muy bueno. Y en cuanto a la mortalidad del lupus, estos son de estudios epidemiológicos grandes. Fíjense que la mortalidad estandarizada, si bien hoy en día es mucho mejor que hace 50 años, el paciente de todas formas tiene 3 veces más chances de morirse que la población sana, 2,3 veces más para morirse de causas cardiovasculares, 4,7 veces más para causas renales y 5 veces más para causas infecciosas. En cuanto a la mortalidad, digamos, cómo se presenta tanto al principio como al final del seguimiento de estos pacientes, fíjense que hay un patrón bimodal. Los pacientes que tienen lupus se diagnostica recientemente y se mueren muy cerca del diagnóstico, esto es generalmente por actividad de la enfermedad o por infecciones concomitantes relacionadas al tratamiento. Y en los pacientes que sobreviven más tiempo y pasan esa parte más turbulenta, son los pacientes que se mueren eventualmente por causas cardiovasculares, derivadas seguramente por el tratamiento crónico con corticoides y todo el problema que causaría esto para la parte cardiovascular. Entonces, como conclusiones, el lupus es una enfermedad rara y el diagnóstico diagnóstico diferencial de un montón de enfermedades, siempre descártenlas, o sea que quede el lupus como diagnóstico diferencial, como suele suceder, pero no suele ser la primera elección, como deben haber visto. FAN positivo no es igual al diagnóstico de lupus, no hay lupus con FAN negativo, esto, como les dije, es bastante polémico, pero cada vez más se va llegando a esa conclusión. Los controles tienen que ser periódicos según la gravedad de las manifestaciones, o sea, medio a criterio del médico. Hay que medir la actividad del paciente, siempre pensar si esto está en una recaída o el paciente está en remisión. Siempre el primer diagnóstico diferencial cuando hay una recaída es si el paciente está sobreinfectado. En pocos casos sirve repetir el FAN y los ENAS. Siempre recuerden vacunar a los pacientes. Tengan en cuenta los tratamientos farmacológicos y sobre todo los no farmacológicos, que es lo que se puede hacer en el consultorio. Y por más que haya mejorado todo, hoy en día el paciente siguen teniendo alta mortalidad. Bueno, listo. Bueno. Una pregunta. Dale. Una paciente, un caso que tuve recién en el piso con un lupus, está en tratamiento con prednisona 4 miligramos, se internó con una suboclusión intestinal. No me quedaba claro la etiología de la suboclusión. Le pedí complemento, estaba normal, una PCR. Mi pregunta es, ¿con eso fue suficiente o hizo falta pedirle por lo menos un antiviral en internación o hubiera cambiado? Y pensando de pronto si hubiera sido la causa de la suboclusión esto. La verdad es que no tuvo tanto dolor, mejoró con el reposo digestivo, de catálisis y antibiótico por día. Claro, esos son el tipo de paciente que el diagnóstico te lo termina dando el tiempo. Uno ve la evolución, ve que por ahí no se hizo un cambio en el tratamiento del lupus, y ve que por ahí el paciente termina mejorando con tratamiento general, digamos. Eso hace pensar cada vez menos, a medida que pasa el tiempo y siga mejorando la paciente, de que fue debido al lupus. En cuanto al laboratorio, si hubiese tenido anti-ADN positivo antes, es un paciente que vale la pena pedirle de nuevo. El anti-ADN
en sí no se relaciona tanto con manifestaciones por ahí de la parte abdominal, pero sí hubiese servido tenerlo, por lo menos para ver un resultado negativo sí te podría haber servido como para decir a un paciente que pocas chances tendría de estar en recaída si incluso mejoró el anti-ADN. Si ya lo tenía negativo antes, es discutible también, porque ahí como el abdomen tiene pocas chances de estar relacionado a ese anticuerpo, uno lo pediría. Vamos, cuando aparece la recaída y está el paciente internado y es potencialmente grave, uno lo termina pidiendo. Es más discutible en el consultorio si hay un dolor abdominal por ahí. Más leve, bueno, no es un paciente que uno le pediría teniendo el anti-ADN negativo antes. La orina se pide también. La orina, sí, orina, yo les recomiendo, la verdad, pídenselo todo paciente con lupus. Tenga la manifestación que tenga, es algo como para tenerlo. Y siempre con dismórficos, se puede expectar eso, ¿eh? O sea, uno tiene que tener una orina, si está bien sacada, está limpia y no tiene hematíes, listo, la da por negativo. Pero si tiene hematíes, bueno, o si ustedes sospechan que puede llegar a tener algo renal, ya pedirla directamente con todo. Como para acortar tiempos. Bueno, chicos. Muchas gracias. Violenta. Sí, ¿no? Sí, sí. A ver ahí. Bueno. Muy bueno, sí, mil gracias. Re completo. ¿Te toca de vuelta? ¿Qué? Bueno, bien, me parece bien. Que laburen algunas. Le toca. Gracias.